Hola amigos, bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Bien, vamos hoy a empezar la tercera parte de esta serie de vídeos dedicada a esta Manamo Roma que compré en una página de internet y que, bueno, ya habéis ido viendo a través del primero y del segundo vídeo, pues las vicisitudes que nos hemos encontrado en ella, derivadas básicamente, aparte de la dificultad y la complicación mecánica que presenta Manamo, pues derivadas de un trasteo y de que, en fin, de que la locomotora no estaba en sus mejores condiciones. Es decir, se había trasteado bastante, habían desaparecido piezas, en fin, estaba bastante mal. Me remito al vídeo primero y al segundo, sobre todo al primero, donde se detallaban básicamente los problemas que nos encontramos. Bien, terminábamos el segundo vídeo con buenas noticias, con esperanzadoras noticias, es decir, habíamos optado por el cambio del motor en espera de la reparación del motor original y bien, y conseguimos que ese motor pues transmitiese el movimiento a las ruedas de una forma bastante aceptable, que en fin, que promete, pero ya digo que no garantiza nada, es decir, ya iréis viendo a lo largo del proceso que Manamo es complicado. Entonces, no, una cosa es que transmita el movimiento, otra cosa es que consigamos poner la locomotora en vía y que funcione correctamente. Eso es lo que vamos a intentar con la serie de pasos que vamos a ir viendo en este vídeo, a ver si concluimos finalmente y felizmente pues tomándonos una cerveza viendo la locomotora rodar en vía. Bien, pues bueno, lo dejamos en el último vídeo, ya digo, con la locomotora ya habíamos conseguido que transmitiese su movimiento a las ruedas y entonces vamos ahora con la segunda parte, no menos complicada, que es el tema de las bielas. Manamo, ya os lo expliqué en el primer vídeo, pues tiene la tracción simplemente al eje central a través de un eje sin fin, en fin. Y entonces luego la transmisión a los otros dos ejes los hace mediante unas bielas, es decir, la biela está anclada en la rueda central y a su vez, pues eso transmite el movimiento. Problemas que nos ocurren, es un sistema muy rudo, muy rudo. Yo en concreto en esta locomotora, tal como ha llegado, estaba aún peor. Es decir, simplemente tiene los tornillos, van sin ningún casquillo, simplemente la biela va colocada encima del tornillo. El tornillo, como veis, es rosca hasta el final, ¿lo veis? Con lo cual entra hasta el final, incluso si se le da el apriete, como venía esta locomotora, la biela queda completamente fija, sin juego ninguno, con lo cual el margen de que falle y de que no se produzca esa sincronía es mucho más probable. Bien, eso en cuanto a la estructura de Manamo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es suavizar esa biela, suavizar esas bielas de tal forma que quede algo de juego y que no rueden y que no giren sobre lo que es la estría del tornillo, ¿vale? Y que el tornillo a su vez tenga un tope. ¿Cómo conseguimos eso? Pues a base de unos casquillos. Es decir, lo que voy a hacer es hacer el agujero de las bielas más grande para que pase por el agujero de las bielas un casquillo de 4 milímetros de exterior y sobre el interior de ese casquillo es donde roscaremos el tornillo para que ya haga su tope y no deje la biela completamente fija y completamente azocar. Esa será la actuación que haremos y bueno, y a cruzar los dedos porque ya digo que es un sistema complicado, por muchas precauciones que tomemos, siempre será rudo, será brusco, pero en fin, si podemos evitar esos golpetazos que pega la Manamo original y que complican mucho la mecánica, las roscas sufre el eje sin fin, en fin, si lo podemos suavizar, pues mucho mejor. No va a ser, desde luego, una precisión de reloj suizo, pero en fin, a ver si conseguimos un buen rodaje. Y luego también una actuación que voy a hacer, yo no sé si veis aquí el engranaje. ¿Lo veis? El engranaje tiene ese tornillo que lo que hace es evitar que el engranaje se salga de su posición en el eje, es decir, de la posición en el sentido de giro dentro del eje, ¿vale? Tiene una muesca y ese tornillo lo que garantiza es que quede dentro de la muesca y entonces sea solidario siempre con el eje. Pero lo que no evita ese tornillo, dado que la muesca es larga, es que se produzca este movimiento, ¿veis? Mirad, ¿veis? ¿Veis cómo se mueve? ¿Lo veis? Está el tornillo apretado a tope, ¿vale? Entonces me he dado cuenta que cuando el giro de la locomotora es hacia adelante,
la propia inercia del movimiento echa el engranaje hacia este lado, es decir, lo mantiene pegado a este lado, con lo cual no se sale del eje sin fin y no se produce fallo. Pero cuando el giro es al contrario, el giro en la marcha atrás, la propia inercia del giro tiende a echar el engranaje hacia ese sitio donde se produce la holgura. Entonces lo que voy a hacer es, mediante unas arandelas, colocarlas en este lado para evitar ese juego, no dejarlo sin juego. Siempre hay que procurar dejar un poquito de juego para que esas holguras precisamente protejan la maquinaria. Lo dejaremos de tal forma que no se produzca tanta holgura, que tenga algo de juego, pero que no se produzca tanta holgura. Pues esas son las actuaciones que vamos a hacer. Yo creo que con esto va a quedar incluso más fino y se evita ese fallo de la marcha atrás que alguna vez hacía demasiado ruido, ¿vale? Pues bueno, pues esas son las actuaciones que vamos a hacer. Vamos a ver si nos queda bien las bielas y vamos a cruzar los dedos a ver si ya ese segundo paso importante, que es que ya girase bien con las bielas, ya eso sería garantía de que posiblemente colocada en vía va a funcionar bien. Sin ese paso no quiero entrar en pasos posteriores de hacer la instalación eléctrica, etcétera, etcétera. Paso a paso y siempre en un orden lógico, ¿vale? No podemos empezar la casa por el tejado, hacer primero la electricidad y luego resulta que las ruedas no funcionan. Venga, amigos, pues voy con el tema de las bielas, voy a colocarlas y luego en su caso hacemos la prueba. Hasta luego. Bien, amigos, pues ya tenemos en parte el montaje de las bielas. Dejo las de este lado para montarlas ahora delante de vosotros para ya veáis bien los casquillos y tal. Veis aquí lo que os comentaba de la actuación de las arandelas. Ya están colocadas, con lo cual evitamos ese juego queda un poquito de juego, como veis, pero evitamos ese juego del engranaje. Supongo que sí que lo veis. Si no, os lo paso ahora para que lo veáis mejor. ¿Veis? Ahí lo tenéis, las arandelas colocadas, con lo cual ya... el problema de estas locomotoras y en general, el problema de los trasteos, de cuando os encontráis una locomotora, pues en fin, como esta, que está trasteada, que no sabéis, ya claro, no se sabe uno si en origen venía así, si no venía así, etcétera, pero vamos... Yo creo que esa holgura no era normal, posiblemente llevase ahí un casquillo y está desaparecido. Eso ya no lo puedo saber. Pero en fin, ya os digo que a veces son una caja de sorpresas y tenemos que ir poco a poco pues solucionando los problemas que nos encontramos. Bien. Vamos entonces con lo que os decía de las bielas para que lo veáis bien. Vamos a ver si lo colocamos esto bien, están colocadas las de lado. Bueno, por supuesto, no os lo he dicho, pero claro, tienen que estar en su posición, es decir, los contrapesos de un lado y del otro, cada uno de los lados, los contrapesos tienen que estar alineados para que luego podamos colocar los tornillos de las bielas. Posición del contrapeso, bueno, yo lo que suelo calarlos, y ya digo, normalmente los suelo calar a la mitad de 45 grados, es decir, uno de los contrapesos está abajo, el otro está en esta posición, ¿vale? Está 90 grados sería con el contrapeso hacia atrás, pues en la mitad. Es como suelo yo calarlos y como he calado en este caso estos. Bien, aquí tenemos la biela. La biela ya están hechos, como veis, los agujeros para que pasen los casquillos. Entonces los agujeros que he hecho han sido de 4,5. Sí que queda tolerancia, veis, parece que es poca, pero bueno, queda tolerancia para pasar el casquillo. Y luego ya digo, los originales venía lo que era el tornillo pelado. Es decir, metíamos el tornillo hasta adentro y claro, el tornillo no hacía tope porque la rosca llega hasta el final, con lo cual la biela quedaba atornillada completamente ahí, sin juego ninguno y sin posibilidad alguna de que eso funcionase bien. Entonces, pues bueno, pues lo que hemos hecho ha sido lo que os decía, ¿veis? Aquí está, hacer un casquillo, este casquillo que hace 4 milímetros de exterior, de interior hace la suficiente diámetro para que pase el tornillo. Veis aquí, como pasa el tornillo, ya tenemos el tornillo con su casquillo. Entonces, bueno, la colocación entonces, colocaremos primero lo que es la biela que va al centro con el juego de la muñequilla. Vamos allá, a ver cómo estoy de pulso, porque yo tengo la tensión baja. Entonces, normalmente por las mañanas para arrancar me tengo que tomar un café, porque si no, y hay veces que me tomo más de un café. Y el problema es que, claro, con los que tenemos la tensión baja, nos tomamos un café, a eso nos pega un subidón y, entre otras cosas, pues se nos queda el tembleque que parece que tenemos el Parkinson.
En fin, a ver si... ahora pasa. Como hemos colocado, en esta, por supuesto, también hemos hecho el agujero de 4,5, ¿vale? Vamos a ponerlo en posición hacia abajo para que nos resulte más fácil la colocación. Venga, ya la tenemos colocada ahí. Venga, y empezamos por la biela central, ¿vale? ¿De acuerdo? Colocamos en posición. Ahí estamos. Venga, entonces pasamos el tornillo con el casquillo por la biela delantera y ya roscamos. Roscamos y hay que tener cuidado al roscar que pasen las dos bielas por el casquillo, ¿vale? Porque si no se quedarían pilladas. Ahí estamos. Ya le hemos dado apriete y mirad, ¿veis? Queda la biela con un juego, que de la otra forma no lo tendría. Este juego es el que nos garantiza que no haya esas brusquedades luego. Los otros tornillos lo mismo, con el casquillo más pequeño, para que pase perfectamente. Venga, apretamos, colocamos y damos apriete. Lo mismo, echar la biela hacia arriba antes de apretar para que pase por el casquillo. Así no quedará, ¿veis? Así no quedará pillada cuando apretemos. Vale. Segunda biela colocada y vamos ya al tercer agujero. Aquí está. Entonces vamos allá. Lo mismo, simplemente tornillo con su casquillo. Vamos allá y por mucho que apretemos el tornillo, que es necesario apretarlo, porque si no estos tornillos tienden a aflojarse, por mucho que lo apretemos, no nos azocará la biela. Aquí lo mismo, que pase. Este ha pasado. Vamos a ver. Ahora. No, este todavía no ha pasado. Vamos a ver. Ahora ya pasó. ¿Veis? Y ya queda la biela, ¿lo veis? Quedan con un ligero juego que nos garantizará en su caso un rodaje más fino, no el ir pegando saltos. De todas formas, como digo yo, todo lo demandamos a ponerlo en cuarentena hasta que no esté la locomotora en la vía. Lo demás son elucubraciones, ir haciendo pruebas y pruebas y pruebas y en fin, esperemos que esta prueba salga bien. Bien, ya la tenemos aquí con sus bielas. Mirad qué juego de bielas tan bonito. No he querido, ni quiero, ni voy a pintar nada, ni a resanar. Me gusta el aspecto vintage que tiene y la quiero dejar así. Así que ahí está. He quitado, si acaso, pasarle un trapito para quitarle si tiene algo de óxido, pero ni pinturas, ni nada de nada. ¿Veis aquí? Que ahora ya lo veis. Vamos a ver si lo veis aquí. ¿Lo veis aquí? A ver dónde está. ¿Veis? Esta rueda está más tocada, veis ahí un poquito más y luego en algunas ruedas sí que he visto, veis, aquí hay soldadura, ¿veis? ¿Veis? Un poquito de soldadura ahí. Yo empiezo a pensar que esto no era problema de la fundición, esto era problema de que la locomotora en su momento pues tuvo un corto, tuvo algo y al funcionar pega unos chisporrotazos. Y esos chisporrotazos, incluso si son fuertes, llegan a castigar las ruedas y llegan a hacer esas pequeñas muescas y esos agujeritos. Pero bueno, ya os digo que en general, quitando eso, otra cosa es que fueran calamina y entonces estuviera rajada o estuviera agrietada. Pero no ese es el caso. Son buenas ruedas, lo que pasa es que han tenido su vida útil, su vida laboral, por así decirlo, y tienen las huellas del pasado. Venga, pues vamos a ponerla en el banco y vamos a ver si va todo bien. Venga, hasta ahora. Bien, pues ya la tenemos aquí colocada en el banco. Vamos a hacer la prueba. Y bueno, y una de las ventajas y de los casquillos, evidentemente, es el engrase. Si hemos puesto unos casquillos, pues vamos a echarle un poquito de grasa a cada uno de los casquillos. En estas máquinas antiguas es fundamental el engrase, ¿vale? Es una tarea necesaria de mantenimiento y prácticamente en cada uso, el tener cuidado y el hacerlo. Entonces, con un poquito de grasa de litio, yo utilizo grasa de litio, porque el aceite lo que pasa es que se va mucho antes y entonces pues nos mancha la vía y bueno, pero más vale vía manchada que locomotora seca,
O sea, eso está claro. El momento que utilizáis una maquinaria con engrase deficiente, el tiempo no perdona, amigo. ¿Eh? Eso se va acumulando el desgaste y al final, pues ocurre lo que ocurre, que no funciona bien. Vamos allá, venga, un poquito más. Venga. Pues listo. Ahí estamos. Ya la tenemos conectada, como siempre, en estas pruebas. Ya digo que sois vosotros los primeros testigos. Yo no he tocado nada más que colocar las bielas y vamos a ver si hemos tenido éxito y si esta locomotora se ejercita con las bielas y va bien. Venga, cruzamos los dedos y vamos allá. Bueno, ¿oís? Mirad la finura que ha ganado con esas arandelas. Siempre tengo miedo de darle, en estas pruebas, de darle mucha potencia. Son pruebas. No hay que ir a máxima potencia porque entonces corremos el peligro de un atasco y que ese atasco sea fatal. Pero vamos, tal como va, porque la original hacíamos esto y la mesa temblaba de toda la vibración que llevaba. Bien, vamos a darle marcha atrás, que siempre es un poquito más complicado. Ahora miro y el engranaje está en su sitio y ya no se produce ese clic, 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 esa... Aquí siempre veis, mirar un poquito más de vibración, ¿veis? ¿Veis la caja de los cilindros cómo tiembla un poquito más? Es lo normal. De todas formas, esos tornillos no están muy apretados, quedan finalmente apretados por la carcasa. Y lo que son estas guías son móviles, se mueven un poquito y siempre absorben la vibración. Bien, amigos, pues bueno, pues ya seguimos progresando y bien, ha dado sus frutos el tema de la colocación de estos casquillos, le añade finura y bueno, y la locomotora, pues sinceramente, pienso que va muy bien. Tampoco es que yo hayan pasado por mis manos 50.000 manamos, pero bueno, creo que tengo la experiencia para decir que rueda bastante bien, con independencia del motor. Eso es otra historia, porque estamos hablando de la parte mecánica. La parte mecánica, gracias a Dios, esta, entre paréntesis, chatarra que compré, por lo menos tenía bien lo que eran los engranajes, lo que era el anclaje de las ruedas a los ejes, que al soltar y al desmontar me he dado cuenta. Y en fin, y el bielaje, pues ha habido que hacerle esa reforma, pero vamos, creo que ha quedado bastante bien. Bueno, amigos, pues pasamos a la siguiente fase, que la siguiente fase pues va a ser colocar la instalación eléctrica. Esa va a ser la siguiente fase, para lo cual, pues bueno, ya veis que aquí era donde iba el interruptor antiguo. Era un interruptor, ya digo, que se encargaba de variar la masa del bobinado para dar marcha adelante y marcha atrás. Fiel a lo que yo he dicho en el otro vídeo de conservar en lo posible la originalidad del modelo, lo he quitado, he reservado los tornillos y aprovecharé este mismo anclaje para poner un interruptor moderno, un interruptor conmutador, que lo que hará será variarnos la polaridad de las escobillas en el motor y a su vez colocar un eje de diodos. Entonces ya os explicaré la instalación eléctrica y, como os decía, siempre trabajando para que en su caso, una vez que se repare el motor original, pues sea quita y pon. Será simplemente quitar estos dos tornillos, quitar los dos tornillos del conmutador, quitar lo nuevo y poner lo antiguo y quedará completamente nuevo para no tener que variar nada más. Venga, amigos, pues parece que vamos por buen camino. Vamos a la siguiente fase. Saludos hasta ahora. Bien, pues vamos con el tema de la instalación eléctrica. Bien, aquí ya os anticipaba que he quitado el interruptor original. Aquí lo veis, estaba cogido aquí con dos tornillos. Lo he quitado, lo reservo para, en su caso, volver a colocarlo.
Y bueno, y entonces la instalación eléctrica pasa ante todo por sujetar aquí el interruptor. Como os dije, la idea es colocar aquí un interruptor moderno que nos sirva para hacer el cambio de marcha. La locomotora en su origen, la carcasa, aquí lo tenéis. El interruptor lo accionaba con esta palanca, ¿vale? Que está situada detrás, ¿la veis? Una palanca muy retro, muy bonita. Entonces la idea es, dentro de lo posible, pues accionar el interruptor con esta misma palanca, ¿vale? Entonces tendrá que ir colocado más o menos en la misma posición para, con la reforma en su caso que sea necesaria, que no creo que sea muy complicada porque esto es alambre y entonces se podrá doblar y no habrá ningún problema. Bien, es una cosa. Luego aquí veis que carece de iluminación de bombilla, pero tiene el casquillo. Esto es un casquillo y por aquí va el cable del positivo. La masa la tomará el casquillo, lógicamente, de la carcasa. Eso no creo que haya ningún problema. Eso está solucionado. Entonces, bueno, yo ya he anticipado bastante el trabajo. Primero diseñé la pieza y luego, pues, en fin, ya la tengo diseñada. Aquí la tenéis. Poco que la veáis. Consiste básicamente en lo que es el interruptor, el cable, o sea, el interruptor de 6 polos, ya tiene hecha la instalación, ahora os la explico, y 2 posiciones, ¿vale? Entonces, eso era un elemento necesario, ya lo tengo medido para que vaya, ¿veis? Ya están hechos los agujeros para que vaya aquí, quedará en esta posición. Y luego otro elemento que nos hacía falta, pues era el puente de diodos, porque ya hemos dicho que este motor funciona con corriente continua y lo vamos a alimentar con corriente alterna, ¿vale? En el circuito con el transformador Titan, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces lo que hemos hecho ha sido ya instalar aquí pegado al interruptor, porque ya os decía el otro día, y es verdad, Manamo es que no deja mucho espacio, es decir, están todos los espacios ocupados y hay que ir al milímetro. Cualquier extra que quieras colocar, cualquier modificación que quieras hacer dentro, pasa porque luego colocas la carcasa o no te cabe o no. Es complicado. Por eso lo he metido todo en la misma pieza. Aquí lo veis, el puente de diodos. Y bueno, y la instalación pues es muy sencilla, os explico. El cable que viene del patín central, que es este, que ya lo he testeado y está bien, pues irá a una de estas patillas, las que he dejado libres del diodo, ¿vale? El puente de diodos, y la otra patilla del puente de diodos irá a una masa. Ya tendremos la entrada indistinta en lo que es y luego el puente de diodos lo que nos hace es darnos dos salidas, nos da dos salidas, una positivo el rojo y otra negativo el negro. Entonces lo que he hecho ha sido el puente de diodos, sus salidas, pasarlos a los dos polos centrales del interruptor, ¿vale? Dos polos laterales del interruptor salen los cables negro y rojo y luego hago el cambio, la conmutación, que es hacer la cruz, de tal forma que en una posición este será rojo y este será negro, y en la otra posición este será negro y este será rojo. Entonces irán conectados a su vez a los dos polos del motor, y así tiene que funcionar. Aquí puesto, ¿veis? Aquí está puesto y así quedará. Y luego la idea es un poco, como os decía, que con el mando de alambre, pues entonces ya podamos accionar el interruptor desde fuera, bien cogido aquí, bien sujeto con los tornillos. Ha llevado el trabajillo, pues eso, de paciencia, de hacerlo y sobre todo de calcular el espacio, porque claro, a lo mejor nos ponemos a hacer aquí inventos y luego ponemos la carcasa y resulta que no cabe. Venga, pues bien, pues dicho esto, vamos a proceder a colocar el interruptor y ya prácticamente tendremos la locomotora lista para ponerla en vía para una prueba. Entonces, pues ya se va aproximando lo que es la prueba definitiva. Venga, amigos, pues monto el interruptor y continuamos de inmediato. Bueno, amigos, pues ya está terminada la instalación eléctrica y colocado el interruptor. En fin, un poquito para que veáis el trabajo. Aquí lo tenéis. Lo voy a enseñar así directamente porque yo veo lo que os voy enseñando y entonces, mirad, ¿veis? Ahí está colocado ya el interruptor, aprovechando
tornillos originales de sujeción del primitivo interruptor. Y bueno, y que lo veáis. Y lo que os decía, es decir, Manamo deja poquísimo espacio para luego cualquier extra, cualquier innovación o cualquier reforma, ¿eh? Entonces hay que hilar muy fino. Ahí veis, he colocado el puente de diodos justo pegado a lo que es el interruptor para tener ese espacio que es el que me queda debajo de cabina, respetando siempre las distancias. ¿Veis qué poca distancia? Pero bueno, no toca el eje sin fin, poquita distancia. Ahí queda bien colocado, no hay ningún problema de ningún contacto. ¿Veis? He aprovechado las propias patillas del puente de diodos. La patilla, ¿veis? Esta patilla para masa. Entonces ya me sujeta el puente de diodos y la otra patilla por abajo pues me lo sujeta también. ¿Vale? Y luego las dos conexiones respectivas al motor. Bien. Para que lo veáis. Y entonces pues ya está listo, a falta únicamente de lo que es terminar la instalación en la carcasa, ¿vale? Que en la carcasa ya os decía que poquita cosa, porque lo único es un cable del positivo que lo tiraremos aquí, donde está este cable amarillo, va el cable por encima, por eso, y pasará ahí. Y en cuanto a la operatividad de la palanca, pues recordáis que la palanca hacía como un gancho, un garfio. Entonces intentaré meterlo por aquí, ajustarlo para que de tal forma que empujando desde atrás, pues sea simplemente hacer el cambio de sentido. Bien, y entonces pues ahora queda mirar otra prueba más, mirar a ver si ya va bien la instalación eléctrica. Básicamente ya sabemos que el motor funciona, que las bielas iban bien. Y entonces, pues bueno, pues ahora lo que toca es ver si efectivamente es operativo y funciona el cambio de marchas. Vamos allá. Colocamos ahí el positivo, ya colocamos el positivo en el patín, ya lo tenemos conectado. Ya tenemos el titán, es decir, corriente alterna. Y vamos a conectar. Venga, lo enseño desde aquí también para que lo veáis. Ahora pues vamos allá. Ahí va marcha adelante. Y ahora dándole al interruptor, tiene que ir marcha atrás. Efectivamente. Ahí lo tenéis. Bien, amigos, pues ha ido bien el tema de la inversión de marcha. Me acabo de dar cuenta, ahora cuando lo he visto, ya lo sabía yo que estos motorcitos pues se excitan ya a partir de una determinada velocidad. Son poco progresivos en lo que es pasar de cero al arranque. Arrancan un poco porque, insisto, sus revoluciones de arranque son eso. Entonces se nota, y en la locomotora, es decir, no tiene un arranque muy suave, no es tampoco muy brusco, pero no es el arranque. Pero he notado, y por eso os lo comento, he notado que sin el puente de diodos, funcionando directamente con el transformador de corriente continua, era un poquito más progresiva. No mucho, pero un poquito más progresiva. En fin, eso ya luego lo notaremos o lo comprobaremos en vía. Pero vamos, en el banco se nota más, en la vía se notará menos, con el peso de la locomotora, el lastre, la carcasa, en fin, que ya creo que tendrá un mejor funcionamiento. Venga, pues vamos a ver si colocamos la bombilla en la carcasa, miramos 4 cositas de la carcasa, hacemos los últimos ajustes de montaje, porque siempre habrá algún ajuste de montaje. Y bueno, y ya a ver si podemos presentar el modelo ya con la carcasa cerrada y el momento más esperado, el momento más deseado, pasar a la vía, a ver cómo se comporta esta veterana. Venga, hasta luego. Bien, amigos, pues continuamos con los detalles. Los detalles que como saben casi todos los obreros manuales, los detalles son luego los que llegan más trabajo. Es decir, se va trabajando, pero al final el acabado, el remate, esos siempre llevan un montón de trabajo.
Bien, pues una de las cosas que cuando recibimos la locomotora pues estaba en mal estado es, como recordáis, el carretón trasero. Vino roto, yo me imagino, tengo siempre buena fe, que sería, que sería en el traslado. Pero bueno, ya os dije en su momento que, bueno, había suerte de que la rotura era limpia, ¿eh? La rotura era limpia y conservábamos los dos trozos y entonces, pues bueno, pues había posibilidad de recuperarlo. Bien, en este sentido os diré una cosa, es decir, aunque la rotura sea limpia, si empleamos aquí simplemente un adhesivo, cualquiera veis que las superficies de pegado son mínimas, entonces esto se iba a volver a romper. Entonces yo os digo un poco lo que hago en estos casos para recuperar la pieza, si es que es una pieza difícil de recuperar. Aquí lo que he hecho ha sido lo siguiente, con los dos trozos rotos, entonces he tallado, lo he dibujado y he tallado una pieza exactamente igual, reproducción de lo que era. En principio falta el remate, etcétera, pero bueno. ¿Y la idea cuál es? Pues la idea es, en esta pieza de latón que hemos dibujado, pues entonces ya colocamos las dos piezas encima y con el adhesivo, eso sí, ya pegamos las dos piezas juntas al latón, ¿vale? Entonces ya cogerá consistencia y ya no se romperá. Habrá una pequeña diferencia porque tampoco quiero agujerear esto porque perderíamos, está justo, veis ahí, está justo donde la rotura, pero bueno, eso se pinta de negro y no se nota apenas y tendremos el carretón trasero. En fin, son truquillos que me gusta compartir con vosotros y bueno, ya veréis luego el resultado. Este estaba roto, este soporte, con hoja de lata de una farola, pues he cogido lo que es la escuadrita y bueno, la he soldado y espero que quede bien el carretón. Venga amigos, pues ya una vez que esté soldado, pegado y colocado, ya os lo muestro para que veáis el resultado. Venga, hasta luego. Bien amigos, pues tema carretón, lo que tenían que ser unos remates y pegar el carretón se ha convertido en una historia. Os cuento, os comento. Ya lo he mirado bien, lo he visto bien al ponerme a trabajar en él y esto es un apaño, es decir, no era el carretón original y aparte de que no era el carretón original, las ruedas que venían en la caja, como supuestamente se había roto en el traslado, no eran iguales, aquí lo veis, completamente diferentes, de un diámetro exagerado. Y entonces el carretón trasero de esta locomotora es complicado porque va muy poco espacio y entonces necesita unas ruedas que tengan poca pestaña, es decir, que dejen espacio para que permita un cierto movimiento. Entonces lo primero que ha tenido que hacer es recomponer este apaño que había, está hecho aquí con una pieza de hojalata, en fin, lo he tenido que recomponer como buenamente he podido para que sea operativo. Y bueno, y luego entonces colocar unas ruedas sin pestaña, sin pestaña, que hicieran estas hacen casi 25 de pestaña, con lo cual no caben ahí, y entonces se necesitaban unas ruedas similares a las que llevan el carretón delantero, que hacen más o menos en el diámetro exterior, contada la pestaña, pues 20-21. He encontrado estas, en fin, como una solución de urgencia, en tanto podemos encontrar ruedas originales, lo cual es difícil, pues me podrán servir. El carretón rueda bien, si se ejercita bien, y ahora entonces, pues bueno, pues hay que montarlo y hay que ver si funciona bien. Ya digo que el carretón trasero es delicado, poco espacio y en fin, y al ser un apaño, pues entonces un poquito, pues estoy un poquito molesto porque, bueno, yo yo vi las fotos en su día, estaba colocado el carretón trasero, pensé que era el original. Mi sorpresa fue cuando llega y está roto, que bueno, se piensa con buena fe que se ha roto en el traslado, pero que va, esto es imposible, esto tenía que estar ya roto o desde luego no era el suyo. Pero bueno, pelillos a la mar, lo hemos intentado solucionar y vamos a ver entonces cómo va el tema. Ahora lo voy a montar en la locomotora y ya en su caso paso a presentaros la locomotora tal como queda, ya va quedando muy poquito, mucho menos para la prueba en vía. Venga amigos, ánimo, hay que animarse porque si no estas cosas te dejan un poco chafado. Pero bueno, lo dicho, estamos para divertirnos y para pasar el rato. Hasta ahora. Bien amigos, pues hombre, pasa un poquito el trago del
del carretón trasero, pues bueno, ya está montada la locomotora y lo dicho, pelillos a la mar, ahí está montado. Lo que sí que es cierto es que es un tema delicado porque al ser un apaño, pues siempre afectará un poquito al rodaje. Procuraré que le afecte lo menos posible, he hecho los ajustes y ahí está. Bueno, pues aquí tenéis la locomotora, aquí la tenéis, ya la conocíais, ya la habíais visto el día de la presentación. Y bueno, pues aquí la tenéis con la única novedad, pues eso, de lo que es la bombilla y lo que es el carretón trasero ya colocado. Y ahora pues vamos a pasar a vía, y al objeto de no estar mientras la estáis viendo rodar explicando cosas, pues os digo una serie de puntos relativos a esa prueba en vía. En primer lugar, deciros que en cuanto al motor, ya la he probado yo, o sea, ya la he probado y he estado tiempo con ella, pues para hacer los ajustes, en fin, porque esas cosas requieren de su tiempo. Siempre hay que conocer un poquito la máquina, cómo va y bueno, y cómo se la puede manejar. Lo dicho, la he estado rodando y os diré varias cosas. En primer lugar, estoy muy contento del motor, el motor funciona de maravilla. Es un motor que, a diferencia de los de rotor, pues no tiene esas inercias cuando para, que para la locomotora suavemente, se para y arranca un poquito más bruscamente, pero bueno, tiene ese punto de lo que es la estructura del motor, y eso no se puede evitar. Sí que es cierto que el funcionamiento, ya digo, me ha parecido bueno, y funcionamos, vamos a hacer la prueba con el transformador Titan de corriente alterna. Y bueno, os diré, en la prueba voy a poner y os iré cantando lo que son los voltios a los que va funcionando. Os diré que tiene un rango de voltaje bajo, es decir, ya a 6 voltios ya la locomotora funciona, se ejercita y sin problemas. Y a 9 voltios, ya lo veréis, va perfectamente. Entonces, el segundo punto que quiero dejaros claro es, bueno, ya sabéis que en esta locomotora las actuaciones se han referido a lo que es el motor, es decir, todo lo que son las ruedas, lo que son las bielas, salvo el pequeño ajuste de los casquillos, lo que son los carretones, son los originales, y con la lógica desgaste y problemas que tienen las ruedas, que tienen más de 80 años de rodaje, y que ya os dije pues que algún apañillo tenían, de alguna soldadura, alguna pasta que se le había hecho. Esto hace que la locomotora, al rodar en vía, al ser las ruedas, pues efectivamente se mueva un poquito, y más teniendo en cuenta que yo hago la prueba en vía fast track de 1,80 m de diámetro. Ya os lo he dicho muchas veces, estas vías, las vías fast track, son mucho más exigentes que las vías macizas de calamina, que tenían 2 metros de diámetro, incluso las vías macizas que hacía Manamo, que también eran de 2 metros o 2,20 m de diámetro. Yo ya os he dicho muchas veces que me gusta hacer las pruebas en las vías fast track, porque si la locomotora funciona en la vía fast track, en las otras vías va de maravilla. La vía fast track, ya os he dicho que comprime mucho más lo que son las pestañas de las ruedas, tiene muchas menos tolerancias, y entonces a nada que haya pequeños defectos de centrado de las ruedas, lo acusa más la locomotora. Esto lo digo porque ya veréis que en determinados puntos, sobre todo en las curvas, la locomotora se va a mover un poquito más. Nada grave, pero ya os digo, la causa es esa. Y luego, pues bueno, pues nada más, ya veis aquí el trabajo hecho, la palanca la he conservado, la original, os enseño un poquito para que veáis el carretón, cómo va. Veis ahí lo que os decía, que el carretón deja muy poco espacio en lo que es entre lo que es la locomotora, en los bajos de la cabina, y entonces pues efectivamente cuesta el regularlo. Y bien, pues nada más, voy a hacer la prueba en la vía, la voy a hacer con la locomotora sola, es decir, solo la locomotora, y ya dejaré para posteriormente el tema de hacerle un reportaje fotográfico y ya verla rodar, si acaso en alguna maqueta, o verla rodar con alguna composición. Otro tema que sí que os quería comentar, que es una locomotora, como digo yo, es una locomotora de mecánico.
Es decir, estas locomotoras en general, todas las locomotoras de los años 40 y tal, pero especialmente las Manamo requieren un cuidado exquisito antes y después de cada uso. Es decir, fijaros, si os fijáis, las ruedas de Manamo están cogidas a los ejes, en los dos lados van cogidas con tornillos, ¿vale? A diferencia de lo que ocurre en Payá, que uno de los lados de las ruedas, del eje, está metido a presión, mientras que el otro va con el tornillo. Aquí son tornillos en los dos lados, con lo cual la posibilidad de desajuste o que se aflojen es doble en las dos ruedas. Entonces, eso unido a la rigidez que tienen las bielas, pues hace que tengamos que tener mucho cuidado antes y después de cada uso el apretar los 3 tornillos de un lado y los 3 tornillos del otro. Asimismo, debido a las vibraciones que se producen en esta locomotora, es importante apretar el eje del engranaje también antes, comprobarlo, y después de cada uso darle un apriete, y luego ser muy cuidadosos con el engrase. Es decir, echar siempre antes de cada uso, echarle su grasa de litio en los puntos conflictivos para que la locomotora vaya bien. Si notáis en cualquier momento en la vía que la locomotora empieza a hacer algún extraño o hace algún traqueteo, parar, y seguramente será eso, algún desajuste de tornillo, que simplemente basta con apretarlo y la locomotora volverá a funcionar perfectamente. Bien, hechas estas puntualizaciones, pues nada más, yo ya lo único que me queda es despedirme de vosotros. Espero que os haya gustado este trabajo. Yo la verdad os digo, en serio, que quitando algún disgustillo que me he llevado por temas puntuales, pues la verdad es que he disfrutado mucho con él, estoy contento con el trabajo, y sobre todo estoy contento de recuperar una locomotora que, por lo que he visto yo al recibirla, estaba destinada pues eso, a ser canibalizada. Ya de hecho se había canibalizado en varias cosas y lo único que se había hecho es tapar los desastres y deshacerse de ella. Entonces me alegra mucho que se haya recuperado, que ruede en la vía con todo su rodaje original, y en fin, y cuando reciba o se haga la reparación del motor, pues ya colocaré su motor original, y ya entonces pues tendremos la posibilidad, o habremos tenido la posibilidad de ver esta posibilidad que se nos ofrece de remotorizar con estos motores. Venga amigos, pues lo dicho, saludos cordiales, hasta el próximo vídeo, y lo que os digo siempre, no olvidéis suscribiros al canal o recomendarlo si ya lo estáis. Bien, pues vamos a empezar la prueba en vía. Tal como os he dicho, transformador Titan, os iré cantando el voltaje, y vía Fast Track de unos 80 metros de diámetro. Vamos allá. La locomotora está funcionando a 9 voltios. $10 voltios con 6. Reducimos voltaje estamos rodando a 8 voltios. Y ahora finalmente vamos a hacer una prueba de cuán despacio puede ir. Funcionando a 6 voltios, como veis. Traza las curvas. Lo que ocurre es que, lo que os decía, el rodaje original se mueve un poquito, pero el motor va fantástico. Bien, y luego, bueno, tiene lo que es el interruptor. Pues vaya, ahora me va a dejar mal. Marcha atrás siempre más delicada. Vale, no engrana bien la marcha atrás. Vamos allá. Bien amigos, pues esa ha sido la prueba.
Espero que os haya gustado el trabajo. Como veis, la locomotora para su edad creo que se comporta con dignidad. Saludos cordiales.